hagamos uno de esos conceptos llamados, que hemos dado por llamar en los últimos años, diagnosis de modelos. Y estudiemos este caso, un caso clínico en crecimiento y desarrollo por resolver, que será importante resolver ahora. Construir un diagnóstico presuntivo para aterrizar en un diagnóstico definitivo mediante otro montón de ayudas diagnósticas, pero inicialmente hacer un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico que nos lleve a entender esta maloclusión. Y en esa medida comencemos por decir que en este análisis de modelos, que hemos llamado diagnosis de modelos, hay muchos elementos que podemos utilizar para ese análisis diagnóstico presuntivo. Digo yo comúnmente que juzgar un paciente, juzgar la relación antero-posterior de un paciente, justo en el momento en que se encuentra en ese importante proceso de crecimiento y desarrollo, cuando está en dentición mixta, debemos acogernos a los parámetros de escalón mesial, escalón distal o plano terminal recto, en lugar de acogernos al concepto relación molar clase 1, clase 2 o clase 3. Y explico diariamente que este paciente, gran cantidad de su vida, mientras ha tenido dentición, ha habitado en este escalón mesial. Esto es un escalón mesial. Ha habitado en este escalón mesial, que no es un plano terminal recto, sino un escalón mesial. Ha habitado en este importante escalón mesial. Y por consiguiente, de ahí es donde tiene que partir el análisis diagnóstico. Ahora, esta relación molar, esta llave de oclusión molar, se acomodará para bien o para mal en una relación molar clase 1, clase 2 o clase 3, dependiendo del tratamiento clínico o de si lo tratamos o no lo tratamos. Entonces, es importante entender esto como escalón mesial, escalón distal en este análisis diagnóstico, escalón distal, plano terminal recto, escalón mesial, donde hay un escalón mesial, un paciente que nos debe llevar a especular que no hay una mandíbula distal precisamente. Si ponemos este plano oclusal paralelo a nuestra visión, este plano oclusal paralelo a la cámara, como lo estoy haciendo en este momento, y ponemos este lápiz o rayamos este hueso basal, recordemos que esto es un hueso basal, no un hueso alveolar. Si nos paramos ópticamente en este hueso basal y atravesamos una línea imaginaria de este punto a este punto, que cruce perpendicular al plano oclusal. Perpendicular es una línea que cae sobre otra formando dos ángulos de 90 grados. Si nosotros trazamos una línea perpendicular en este análisis presuntivo, trazamos esta línea perpendicular a ese plano oclusal, es posible que detectemos que este punto A está por detrás, este punto B está por detrás de este punto A. Ahora, aquí no lo vamos a llamar punto A, vamos a llamar el hueso basal maxilar y el hueso basal mandibular. Entonces es importante que entendamos en ese análisis sagital antero-posterior que aquí hay un escalón mesial y que aquí hay una premaxila deprimida o un maxilar con alguna tendencia prógnata, donde además de eso se aprecia con mucha facilidad una protrusión dentoalveolar de los incisivos superiores, una lengua baja muy seguramente causante de esto, unos dientes volcados hacia vestibular y una estrechez transversal que nos puede llevar a especular de que la suma mesiodistal de estas cuatro entidades no va a ser capaz de alojarse en esta línea hipotética que yo estoy trazando en este momento con la punta del portaminas, lo que nos debe llevar a pensar que aquí hay una estrechez transversal y que estos dientes afortunadamente están protruidos, o afortunadamente no, compensativamente están protruidos, y por consiguiente
eso hace que se puedan acomodar. Es decir, que si estuvieran aquí metidos, no cabrían porque su ancho mesiodistal no les da para ese análisis. Entonces, es importante que entendamos esto. Aquí hay una mandíbula con una estrechez transversal, porque venimos especulando de un paciente con un escalón mesial donde estamos diciendo que este paciente de pronto es eso que comúnmente llamamos, con el término más perverso que tiene el análisis diagnóstico, que es el término clase 3, un término desarrollado por Angle para hablar de la relación molar, de la relación anteroposterior de la mandíbula y la maxila, de un molar permanente con el otro permanente, pero que comúnmente nos casamos con él y seguimos llamando clase 3 a muchas cosas, cuando el componente clase 3, el término clase 3 solo alude a esta relación molar. Entonces, es importante que entendamos esto, y que entendamos que este paciente es uno de esos pacientes que después de un análisis diagnóstico terminaremos llamando clase 3, pero que aquí vamos a despiezar y vamos a empezar a hablar de cada uno de estos tópicos para entender qué es lo que hay acá. Aquí se aprecia en esta depresión del tercio medio del hueso basal de este modelo, se aprecia una depresión del tercio medio de la cara, se aprecia una implantación seguramente muy vertical de estos anterosuperiores, una linguoversión o una falta de tabla alveolar para alojarse en ellos, y por consiguiente hay una depresión sagital anteroposterior. Y si miramos uno a uno la suma mesiodistal de estas cuatro entidades llamados incisivos superiores, muy seguramente descubriremos que estos incisivos no van a caber en este punto, que no van a caber en este ancho de la distancia intercanina, y por consiguiente aquí también hay una estrechez transversal que, aunada a esta depresión del hueso basal, nos tendrá que empezar a dar bases para decir esto es una hipoplasia maxilar. Ahora veremos si es leve, moderada o severa. Entonces, en esa medida vamos a entender que aquí hay una hipoplasia maxilar, que hay un maxilar con alguna tendencia prógnata que nos lo da este escalón mesial, pero también hay un volcamiento de incisivos hacia vestibular. Si miramos de frente estos modelos y nos paramos ópticamente, ponemos este plano oclusal perpendicular al plano de nuestra visión, seguramente vamos a entender también que verticalmente es posible que este paciente vaya muy bien. Es decir, que a pesar de haber un overjet invertido, hay un overbite más o menos estable como para considerar que aquí, que el paciente verticalmente es posible que vaya muy bien. Es importante también que evaluemos este centro de la mandíbula, este centro del hueso mandibular, del hueso maxilar, versus esta sínfisis mandibular, y evaluemos estas líneas. ¿Quién es la línea media ósea? Parece que hay una ligera desviación hacia este lado, que también nos la puede corroborar este mayor escalón mesial que tenemos acá versus este más leve escalón mesial. Entonces, en esa medida vamos encontrando un paciente que verticalmente está muy bien, o que puede ir muy bien, que puede ir incluso aumentado, que sagitalmente tiende a tener un prognatismo mandibular, que tiene una hipoplasia maxilar, que las líneas medias óseas, o sea, el plano frontal, la relación lateral de la mandíbula con la maxila, se llama plano frontal. La relación lateral tiene una ligera desviación despreciable, pensaría yo, y por consiguiente hay una desviación de la línea media ósea no muy significativa, que yo despreciaría para el análisis diagnóstico. Una estrechez transversal, esto ya en lo inherente a los planos de tamaño. Lo que estábamos haciendo era un análisis de los planos de relación intermaxilar. Recordemos que en ortopedia maxilar, y esa es tal vez la complejidad de la ortopedia maxilar, existen unos planos que aluden la relación anteroposterior, lateral y vertical de los maxilares. Y existen unos planos que aluden el tamaño de las arcadas dentales. Ya en el análisis de las arcadas dentales podemos detectar una estrechez transversal que narramos al comienzo de la discusión, que nos debe llevar a pensar, de repente este caso hay que pensar también en expansionar transversalmente las arcadas. Pero vámonos entonces, después de superar esto, a un hipotético también plan de trabajo. Si partimos de un análisis diagnóstico hipotético, es posible que tengamos que llegar a un plan de trabajo, un método terapéutico para resolver este problema,
de este paciente en este proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿cuál sería el plan de trabajo? Es lo que nos tenemos que estar preguntando todos. ¿Cómo resolver esto que diariamente nos lo encontramos en la praxis cotidiana del clínico, del odontólogo general, del ortodoncista, del odontopediatra? ¿Cómo resolver esto? Esta mordida cruzada, que la analizamos para hacer ese juzgamiento y decir que esto es un paciente clase 3, nos debe llevar a pensar que es uno de los primeros temas a resolver. Esta protrusión dentoalveolar parece óptica. En el análisis diagnóstico se funda, se basa, comienza en unos referenciales de comparación. Es decir, usted para analizar una cosa tiene que hacer unos análisis con respecto a otros, tiene que analizar unas cosas tiene que analizar unos elementos. Perdón que se me está yendo estamos con exceso de luz, permítanme, si soy capaz de corregir esto, no sé cómo se corrige. Entonces, en ese análisis, ¿cuál es el método terapéutico? ¿Cuál es el plan de trabajo a seguir en este paciente? Hombre, de repente lo primero que hay que resolver es esta mordida cruzada, y resolver esta mordida cruzada es importante hacerlo ahora. Este paciente tiene que vivir en equilibrio. Cuando usted tenga un paciente clase 3 o hipoplasia maxilar o prognatismo mandibular, una mordida cruzada anterior, recuerde que usted en la medida de lo posible tiene que meterlo en alguna estabilidad, porque cuando usted lo logra meter en alguna estabilidad, esa estabilidad que usted consiga es un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Es decir, vamos a ver con qué creamos una armonía oclusal para crear un aparato de ortopedia maxilar autónomo, para que este paciente, cuando haga su acto de la masticación, se exprese ese componente oclusal para que nos promueva un nuevo patrón funcional que nos lleve a este paciente a algún equilibrio. Atentos con esto. Las guías de erupción y la extracción seriada que usamos cotidianamente en Latinoamérica y en el mundo, que digo yo diariamente y lo voy a repetir hoy, que son iatrogénicas, que son odontología del siglo pasado, que no son odontología. Esas guías de erupción que nos enseñan a hacer, a tallar interproximalmente los dientes deciduos, que nos las demostró el doctor Voss en los años 30, y creemos que todavía, a punto de cumplir un siglo, todavía son terapéuticas actuales. Esas guías de erupción, esa extracción seriada, es una terapéutica indebida que alguien podría emplear en este momento. Yo le voy a contar, yo soy enemigo de los tallados interproximales. Los tallados interproximales no se deben de seguir. No se deben de seguir haciendo los tallados interproximales. No se deben de seguir haciendo. Los tallados interproximales que no debemos de seguir haciendo, y que yo le digo diariamente que esos tallados interproximales, esas fresas que se meten en este sentido, usted las debería de aprender a meter, pero de esta forma, que se llaman tallados selectivos. Usted debería aprender a dejar de usar esta fresa en este sentido y usarla en este sentido, a preparar un escenario oclusivo, a forzar la oclusión. Por ejemplo, a propósito de ello, ¿quién no cree que esta interferencia mecánica de este canino, quién no cree que esta interferencia mecánica de este canino no va a dejar que esta mandíbula migre hacia atrás? Y por consiguiente, aquí hay que meter una fresa, hacer un tallado selectivo de este canino deciduo, a desgastar la vertiente distal con una fresa en chaflán de 45 grados con respecto a este plano oclusal. Un chaflán, esto hay que hacerlo. Si no se hace esto, es posible que esta mandíbula quede condenada a este aparato de ortopedia que está promoviendo un prognatismo mandibular. Este tallado selectivo debe hacerse. Es un tallado horizontal. Ese tallado horizontal debe hacerse en ese lado y en este. Tallar la vertiente distal de los caninos deciduos y la vertiente mesial de los caninos deciduos superiores en chaflán hacia palatino, ya hacia palatino. Atento con esto. Esto,
le podría permitir a esta mandíbula ir atrás, pero atento con esto. Esos tallados interproximales que yo critico diariamente y que muchos harían en este lugar, yo le voy a decir que debe hacerlos como se presenta fisiológicamente en los caninos deciduos y en los primos molares deciduos, un espacio. Usted tiene que hacer un espacio, usted tiene que hacer un tallado interproximal, indistintamente desgastando la estructura distal de este canino, de este 3, y la estructura mesial de este 4, de este primer molar deciduo. Tiene que hacer un desgaste, tiene que hacer una brecha acá y tiene que hacer una brecha acá. Ese tallado interproximal es el que nos va a ayudar a que estos dientes puedan caerse hacia el lingual. Porque además de ello, usted, Ángela, ¿me ayuda por favor? Porque además de eso, ese tallado nos va a ayudar a que estos dientes se vayan hacia atrás y que de pronto logremos resolver esta mordida cruzada anterior. Que además de ello, no es solamente el único método terapéutico que vamos a usar. Vamos a pensar en ese tallado interproximal y vamos a recordar que aquí hay un espacio diferencial, un espacio de recambio, un espacio de deriva, que son 1.7 milímetros que sobran acá, para que este 6 se caiga hacia mesial. Vamos a atajar mediante una herramienta que podría ser, mediante una herramienta que nos puede atajar estos 6 y evitar que se mesialice, que se migre. Vamos a sacar este espacio, lo vamos a pasar para hacer este desgaste en este punto. Pero este maxilar que está hipoplásico, vamos a resolver el problema con un disyuntor de la sutura media palatina. Este paciente podría ser visto como un Frankel 3 para muchos pacientes, con un Frankel 3 para muchos pacientes, pero nosotros podemos pensar en disyuntar la sutura media palatina. Recordemos que la disyunción de la sutura media palatina clínicamente se manifiesta excéntrica, es decir, se abre más adelante que atrás. La disyunción de la sutura media palatina se manifiesta excéntrica. Esa excentricidad es la que va a hacer que en esa excentricidad haya algunos aportes hacia adelante en el punto A. El punto A se va a ver favorecido hacia adelante porque usted va a poder, durante la disyunción, apoyar esa excentricidad para que ocurra algo parecido a lo que está ocurriendo con mis uñas. Observe mis uñas, por favor, y observe cómo yo separo los brazos y ellas se van hacia adelante. Lastimosamente usted no está viendo el centro de rotación de mis dedos, de mis manos están rotando en este punto, pero a pesar de que están rotando en este punto en sentido transversal, esto se está yendo hacia adelante. Por esa razón, este punto A, esta premaxila deprimida, va a verse favorecida con la disyunción. De hecho, hay un disyuntor que se llama disyuntor excéntrico, Ragno, creado por la Casa Leone en Italia, que hoy hace la Casa Morelli también en Brasil, y que se usa para no aumentar la distancia intercanina, porque nos enseñó McNamara que esta distancia intercanina puede tener 34 milímetros, que la distancia intercanina más óptima que existe podría ser entre este punto y este punto de 34 milímetros. Aquí hoy tenemos 33 y medio, casi 34. Eso nos va a llevar a que el disyuntor que se va a usar acá, el fracturador de la sutura media palatina, va a ser una disyunción, va a ser una separación excéntrica, es decir, va a haber una especie de bisagra atrás que no nos va a dejar mover esta distancia intermolar y nos va a hacer el desarrollo hacia adelante. Pero atento con esto. ¿Y por qué no aumentar esta distancia intermolar? ¿Porque tiene 34 milímetros? No solamente por eso. Atiéndame, por favor. Le aseguro que si usted pone aquí un disyuntor tradicional y aumenta esta distancia intermolar, présteme atención que esto no es fácil creerlo, de hecho no lo tenemos muy claro. Présteme atención. Si usted aumenta esta distancia intermolar, razónenlo, esto no está dicho en todas partes. Si usted aumenta esta distancia intermolar, tenga la certeza, escúcheme esto, que esta mandíbula con su tendencia prógnata, cuando usted le despeje este corredor de fosas, por donde viaja la mandíbula anteroposteriormente, se llama corredor de fosas, véalo aquí. Este corredor de fosas y corredor de cúspides linguales, palatinas, y corredor de cúspides vestibulares, por este corredor
viaja la mandíbula anteroposteriormente. Obsérveme esto lo he dicho en muchos videos. Este corredor, cuando usted despeje con un tornillo tradicional, transversal, un expansor tradicional, cuando usted aumente esta distancia intercanina, esta mandíbula tenderá, con su componente genético de rotación mandibular, a botarse hacia adelante, porque usted le aumenta esta distancia intercanina, la mandíbula tiende a botarse hacia adelante. Eso va a hacer que se agrave el problema. Por esa razón, usted tiene que usar un disyuntor en abanico. Joana, ¿no hay un disyuntor en abanico por ahí a la mano? Por esa razón usted debe usar un disyuntor en abanico que le abra en el sector anterior y no le abra la distancia intermolar. Esta distancia intermolar es la que le va a trancar a usted la mandíbula, una mandíbula que usted está manteniendo, cambiando el leeway, es decir, evitando que se dé el desgaste acá, manteniendo este 6, después veremos con qué herramienta lo haremos, y pasando ese leeway para que se pierda el espacio en ese tallado que le dije al comienzo, que va a hacerse indistintamente en estos dientes. Esto es un disyuntor en abanico. Aquí está abierto seguramente porque es una reparación que viene de algún lugar, pero aquí está, este disyuntor en abanico, disyuntar es fracturar una sutura media palatina, disyuntar es separar. Este aparato está concebido para activarse con tres activaciones diarias de este tornillo, diarias. Si el paciente tiene más de 11 años, o solamente 2 si el paciente tiene solamente 2 activaciones diarias, si el paciente tiene menos de 11 años. Entonces, en esa medida, usted va a tener una herramienta para expansionar transversalmente, particularmente en el sector anterior, y poder favorecer este punto A. En síntesis, redondeemos la idea. Este paciente, al que usted tiene que atrofiarle el desarrollo de esta mandíbula en sentido anteroposterior, y de repente tendrá que poner algún método terapéutico, pero que más importante que el método terapéutico en estos tallados interproximales que usted va a hacer en distal de los caninos deciduos y mesial de los primos molares permanentes, los primos molares deciduos, y estos tallados que también se los narré, estos tallados de las vertientes distales de los caninos deciduos, va a hacer que estos dientes puedan meterse acá, en ese colapso que se está creando. Pero a la vez, usted va a tener un disyuntor en abanico parecido a este, que ojalá extienda los brazos hacia este lado, es decir, que extienda este brazo, no lo traiga solo hasta el canino, sino que lo extienda hasta acá, es decir, que extienda este brazo hacia este lugar, y después hace un disyuntor en abanico que puede anclar con 2 bandas en los 6 o con 2 bandas en los 4, esta es otra forma de anclar, pero aquí hay un molar con buena erupción para adaptar bandas, y pensar en disyuntar la sutura media palatina excéntricamente para que la premaxila se vaya hacia adelante, y para resolver el grave problema que tiene este paciente, que es esta mordida cruzada anterior. Esto es un comentario, esto es un modelo que me ha enviado alguien de mi país y que quería hacer este video para ella, para que entendamos un poquito qué es esta alteración y cómo puede resolverse. Por vuestra atención, muchas gracias. Quedo atento a sus dudas. Recuerde que estaré en La Paz, Bolivia, la próxima semana, en Santa Cruz de la Sierra, que estaré en la ciudad de La Paz la siguiente semana, y que estaré en la Ciudad de México, en el centro, en Expo Reformas, hablando de las chapas de rozamiento. Están todos invitados. En mi muro Facebook pueden ver diariamente toda esta información. Por vuestra atención, muchas gracias. Dios les guarde.